Comenzar. Un saludo para todas y todos. La verdad es que me complace que estemos trabajando juntos en este propósito. Y bueno, esta charla de hoy es como la continuación de todo ese proceso en el cual hemos venido consolidando esta caminata desde el año 2015, cuando el Consejo de Abuelas de Colombia nos buscó para que hiciéramos el trazado de un camino sagrado por el centro de Bogotá. Ese trazado lo hice yo y bueno, con el tiempo hemos ido entendiendo muchísimas más cosas que tienen que ver con ese camino, que indudablemente es un camino sagrado, y eso es lo que yo quisiera contarles hoy. No voy a contar exactamente lo mismo que he contado en la charla que está publicada en la página nuestra, porque no tiene sentido. La idea es que voy a contar cosas que complementan lo que el video que está colgado en nuestra página de YouTube y que se llama Caminos Sagrados. Entonces, bueno, pues esta reunión es una reunión preparatoria para la caminata sagrada de las abuelas, y quiero de alguna manera también como introducción hablar del nombre, porque desde el año pasado el tema del nombre ha generado controversias en las cuales nosotros no tenemos ningún interés en entrar, porque yo lo decía hoy, lo del nombre es lo de menos. Lo importante es que caminemos juntos y que cada cual la llame y convoque como quiera. Para nosotros las abuelas no son solamente las abuelas con las que iniciamos este proceso. Para nosotros las abuelas también son esas abuelas que caminaron y hicieron esos recorridos, esas abuelas ancestrales, y en especial la abuela Bagüé, la abuela Muisca, la abuela Bagüé. Para nosotros hacer el recorrido de esta caminata tiene que ver con la abuela Bagüé, y no solamente con Bagüé, sino también con la madre Bachué, con la madre Baquía, bueno, con todas aquellas mujeres, con las Cuchas, con Huitaca, con todas esas mujeres que dentro de la mitología muisca y dentro de la ancestralidad de este territorio siguen presentes en esos lugares. Para nosotros es una maravilla poder participar este año en la caminata como parte de la apertura de la Semana por el Cambio Climático, porque finalmente estamos hablando de lo mismo. Cuando nosotros desde la Muiscubún decimos que hay que volver al origen, estamos hablando exactamente de lo mismo. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con todos los problemas que se están generando en el mundo y que tienen que ver con el desorden, con el caos y con el Tao, que eso más adelante Marta lo explicará. Entonces, nosotros, vuelvo y repito, apoyamos esa semana de protesta contra la falta de acción frente al calentamiento global y por supuesto nos unimos en este propósito. ¿Qué es para nosotros la caminata sagrada de las abuelas? Es la celebración, es una celebración de agradecimiento a la Madre Tierra, de recuperación de la ceremonia del correr la tierra, porque para los muiscas había la ceremonia del recorrido de las 7 lagunas sagradas detrás de los cerros orientales. Esas 7 lagunas que están mencionadas en el Carnero de Rodríguez Freile y que tienen que ver con una ceremonia que se llevaba a cabo a finales de diciembre, antes del solsticio del 21 de diciembre. Tiene que ver con la conexión con los lugares sagrados del centro histórico, que eso nosotros lo venimos haciendo desde hace muchos años. Incluso cuando vino Matías de Estéfano aquí a Colombia, nosotros ya veníamos recorriendo las iglesias desde hace un tiempo,
Y sabíamos que las iglesias eran lugares sagrados porque sobre esos lugares sagrados muiscas se construyeron esas iglesias. Entonces, especialmente en esos altares están todavía las piedras, las aras, que eran las piedras sagradas para los muiscas y sobre las que se construyeron las iglesias. Es decir, que de alguna manera las iglesias están marcando en ese centro histórico de Bogotá, están marcando los lugares sagrados por excelencia del centro de la ciudad. Indudablemente eso tiene una memoria muy importante que ha sido olvidada. La mayoría de las visitas que se hacen al centro de Bogotá no tienen nada que ver con esa memoria, se cuenta lo que tiene, parece que la historia de 1538 hacia atrás no existiera, y se cuenta todo lo que tiene que ver con la conquista y con la colonia, y lo que viene más adelante, la arquitectura republicana, y bueno, la arquitectura moderna, y todo lo que ustedes quieran, pero nada relacionado con la esencia de ese lugar tan importante para la ciudad. Y en especial con esas 7 lagunas, porque las 7 lagunas están directamente relacionadas con el centro de la ciudad. Los sabedores mayores dicen que las 7 lagunas son el soporte espiritual y estructural de toda la sabana de Bogotá. Es decir, que es muy importante mantener el equilibrio, no solamente en las lagunas, sino también en los sitios que están conectados con esas lagunas. Por supuesto, la resignificación de las iglesias como sitios ceremoniales muiscas, que es precisamente eso. Las iglesias no solamente son de la religión católica, las iglesias también son lugares sagrados, han sido lugares sagrados siempre. Lo que pasa es que a partir de la conquista fueron apropiados por los españoles, pero son lugares que desde antes tenían ese poder de trabajar el orden y de trabajar todo lo que los tibas, las curativas, las fuchas, los sabedores mayores, los chiquis, trabajaban en esos sitios, en esas piedras. Por otro lado, para nosotros es muy importante, y lo venimos diciendo desde el comienzo de esta caminata, es fortalecer el despertar de la energía femenina del territorio. Eso lo está pidiendo la madre. Es muy importante que fortalezcamos esa energía femenina, no solamente en el territorio, sino también en nosotros. Y por supuesto, resaltar el liderazgo de las mujeres relegadas por cientos de años, reivindicando a las mujeres como sabedoras mayores. En las crónicas es muy difícil encontrar que los cronistas hablen de mujeres sabedoras, de mujeres que tenían santuarios. Son muy pocas, muy pocas las que aparecen allí. Y sabemos que estaban las fuchas, sabemos que estaban las furativas, sabemos que había mujeres de conocimiento, sabíamos que Huitaca a través de las fuchas manejaba el conocimiento del tijiquí, la planta más sagrada del territorio muisca. Y eso lo manejaban las mujeres, ese conocimiento lo manejaban las mujeres. En Suezca había una universidad en donde se enseñaba ese conocimiento en las piedras de Suezca. Entonces, eso es lo que nosotros queremos reivindicar. Esas abuelas, esas mujeres sabedoras que fueron relegadas en un territorio y en una ciudad que siempre ha sido dominada por la energía masculina. Y eso tiene que cambiar. Y creemos desde la Cátedra de la Memoria Muisca que eso tiene que ser un elemento fundamental para lo que para nosotros es esta caminata sagrada. Yo quiero contarles algunas cosas. Voy a empezar, como vamos a hablar de iglesias y de astronomía. En estos días me encontré con una cosa muy interesante que tiene que ver con las catedrales y la astronomía. Resulta que en Florencia hay unas catedrales maravillosas, esas catedrales que desde la Edad Media y el Renacimiento se consolidaron como grandes monumentos y son hoy monumentos de la humanidad.
y en los cuales se colocaron instrumentos, por ejemplo, en esta Catedral de Santa María de Fiori, una catedral que la cúpula fue diseñada por el famoso arquitecto Brunelleschi. En esa cúpula se colocó un gnomon que lo colocó Toscanelli y que tiene que ver con un rayito de luz que desde la altura de la cúpula entra dentro de la catedral e ilumina un punto específico en el 21 de junio en el solsticio de verano. Dentro de una iglesia, dentro de un espacio que, bueno, ustedes saben que en el siglo XV y en el siglo XVI imperaba el Renacimiento, estaba en auge todo el tema de las artes, de las ciencias, de la arquitectura, pero también estaba la Inquisición. En ese momento, tanto la astronomía como la astrología eran una sola ciencia. Y con el tema de la Inquisición, eso empieza a quedar relegado. El tema de la astrología empieza a quedar relegado, porque una de las cosas que uno encuentra dentro de estas catedrales es que por todos lados aparecen los signos del zodiaco. En los rosetones, en el piso, ahora les voy a mostrar unas fotografías en donde eso aparece. Y la astronomía está directamente relacionada con la astrología en estos espacios. Entonces, claro, la Inquisición que venía a romper todo ese conocimiento, todo ese manejo de esa ciencia, porque indudablemente es una ciencia, relegó tanto el tema de la astronomía como el de la astrología por considerarlo un tema de brujería, un tema de herejía, un tema que, bueno, el de la astrología probablemente es más difícil de comprobar científicamente. Pero recuerden que a Giordano Bruno y a Galileo los condenaron, y a Giordano Bruno lo quemaron simplemente por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol y que la Tierra, una de las cosas maravillosas que decía Giordano Bruno era que la Tierra tenía alma tanto emocional como intelectual. Si hoy todavía siguiera la Inquisición, creo que tendrían que quemarnos a todos, indudablemente. Aquí se muestra el rayo de luz que entra al interior de la catedral y que en este caso está iluminando este sitio. El rayito de luz que entra es un rayito por un círculo de 2 centímetros de diámetro. Y por la distancia a la que está la cúpula, genera esta luz dentro de la sombra, dentro de la penumbra de la catedral. Y terminará posándose en este círculo de aquí, que es todo lo que sucede todos los años en los solsticios y en los equinoccios. Tanto es así, esto es tan maravilloso, que la gente asiste a estas catedrales simplemente a ver cómo el sol se posa en esos círculos cada año. Miren ustedes allí, infinidad de personas sentadas esperando que el circulito del sol llegue a posarse en el círculo que está marcado en el piso de la catedral. Y eso sucede cada año. Hay unas pequeñas variaciones a lo largo de los años por el movimiento de nutación, porque la Tierra no solamente tiene el movimiento de rotación, de traslación y el de la precesión de los equinoccios, sino además el movimiento de nutación, que es un pequeño cabeceo que se da cada 18 años y medio, que no sé muy bien si coincide con los lunisticios, porque los lunisticios también se dan cada 18 años y medio, pero que da una variación que genera unas pequeñas modificaciones en la proyección de la sombra sobre el piso de la catedral. Aquí ustedes ven el rayito de luz cómo entra y cómo se va posando en esos lugares. Eso también sucede en el baptisterio de esta misma catedral,
un rayito de luz entra y se posa exactamente en un circulito que está en el piso. Entre otras cosas, esto ya no existe, cambiaron el piso y el círculo se eliminó. Y esta catedral es maravillosa, esta otra catedral, es la Catedral de Santa María Novella, en la cual ya después de estar construida, un astrónomo hizo dos orificios en la fachada de esta catedral y entra un rayo de luz. Ustedes ven aquí, hay un orificio aquí en este punto del rosetón y exactamente encima del rosetón, aquí en este punto, hay otro orificio. Unos orificios muy pequeñitos, como les digo, de 2 centímetros de diámetro, para que el rayo de luz en los solsticios, en el solsticio de invierno y en los equinoccios, entre las 12:30 y la 1:30 del día, porque es el único momento en el que entra y se posa exactamente sobre esto. Miren aquí la planta de la catedral, y en la catedral están marcadas estas líneas, están marcadas en cobre, el piso fue marcado con estas líneas de cobre y con unos círculos. Y aquí se ve cómo los rayitos de sol van entrando en los solsticios y en los equinoccios para posarse en esos círculos dentro de la catedral. Ustedes ven aquí el círculo con con el rayo de luz posándose ahí. Y están marcadas las constelaciones. Miren que aquí dice Libra y aquí dice Virgo, creo. No alcanzo a leer muy bien. Aries, perdón. Aries y Libra. Y a lo largo de esa línea, miren la línea aquí, esta es la línea, esta es la parte posterior anterior de la catedral hacia el altar, y está esa línea que comienza con este sitio, en el solsticio de junio, ahí se posa el sol en el solsticio de junio, y a lo largo del año, exactamente en esa hora, 12:30, 1:30, en cada uno de los eventos astronómicos, solsticios, equinoccios y cuartos solares, están marcados los círculos sobre los cuales el sol se debe posar en el interior de la catedral. Y eso me pareció muy interesante porque tiene que ver con todas estas cosas, porque vamos a hablar no solamente de iglesias, sino también de astronomía en el Centro Histórico de Bogotá. Infinidad de libros que se han publicado alrededor de estas iglesias relacionadas con ese tema. Y además hay otra cosa, dentro de las fechas, dentro de las fiestas de la iglesia, los eventos astronómicos están todos allí presentes, no solamente los solsticios y los equinoccios, sino también los cuartos solares. Y coinciden, más o menos, la iglesia acomodó a su manera esas fechas para que esas fiestas paganas también fueran celebradas como parte de la iglesia. El solsticio de diciembre, el cuarto solar de febrero. Una cosa muy importante es la aparición y la visibilidad y la no visibilidad de la Vía Láctea, que para nosotros los muiscas tiene que ver con la madre Bachué. Los equinoccios, los cuartos solares, todo, absolutamente todo tiene que ver con fechas de la iglesia. No hay uno solo que no. Estas son las iglesias del centro de Bogotá. Aquí está Monserrate, aquí está Guadalupe, los incluyo dentro del centro de Bogotá porque indudablemente son la referencia para la localización de la Plaza de Bolívar, porque en la Plaza de Bolívar había un templo que indudablemente era un observatorio astronómico que estaba definido por la posición del sol en el solsticio de junio con relación a Monserrate, en el solsticio de diciembre con relación a Guadalupe y en los equinoccios exactamente en el medio de los dos cerros. Ustedes saben que para los muiscas, Monserrate es el cerro de Tensacá, Guadalupe es el cerro de Chihuachí
Monserrate, el Cerro del Sol, Guadalupe, el Cerro de la Luna. Por eso la Iglesia Católica reemplazó al Sol por el Señor Caído de Monserrate y a la Luna por Nuestra Señora de Guadalupe. Siguen manteniendo la energía masculina y femenina, y eso se mantiene en la memoria de esos lugares. Aquí están entonces Monserrate, Guadalupe, la ermita de la Peña, la iglesia de la Peña, las aguas, Egipto, las nieves, San Diego, va de San Diego hasta las cruces. Y estas líneas que ustedes ven aquí trazadas son las relaciones astronómicas básicas. Las líneas azules son los lunisticios, las líneas amarillas son los solsticios. Esta línea que se ve aquí es solsticio de diciembre. Todas estas líneas con esta inclinación son solsticios de diciembre. Y estas líneas en sentido contrario, inverso, exactamente con el mismo ángulo inverso, es el solsticio de junio. Las líneas perfectamente verticales son los equinoccios. Y las líneas naranja son los cuartos solares. Entonces lo que vemos es que lo que había allí era una relación de lugares sagrados que están directamente relacionados con lo astronómico. Por ejemplo, entre San Diego y Monserrate, si uno se para en San Diego, para el momento del lunisticio, que es un poco complicado de saber porque no es cíclico como la luna, el lunisticio se da cada 18 años y medio, la luna saldría, estando en San Diego, la luna saldría exactamente por Monserrate. Y eso mismo sucede con la Concepción, y lo mismo sucede con la Iglesia de la Tercera. La luna saldría por Guadalupe, desde ese sitio. Y en relación con el voto nacional con la Candelaria, tiene la misma relación. Esta relación, por ejemplo, las nieves en el equinoccio es exactamente la línea con Monserrate. Los cuartos solares, por ejemplo, es Belén con Egipto. Bueno, infinidad, aquí se pueden leer infinidad de relaciones astronómicas que tienen que ver con esas iglesias del centro. Las iglesias que están más claras, a diferencia de estas 4 de aquí abajo, son las 27 iglesias que fueron construidas en los primeros 160 años de Colonia. 27 iglesias fueron construidas en esos 160 años, en esos primeros 160 años. Eso quiere decir que después hubo un lapso muy grande para construcción de edificios de carácter religioso. Pero esas primeras 27 iglesias lo que están marcando es que eran los 27 lugares más importantes desde lo sagrado para la cultura muisca, y por eso se ocupan con edificaciones religiosas. Eso no solamente sucede en el centro histórico de Bogotá, eso también sucede en el centro histórico de Unza, de Tunja, en donde los cercados de los caciques, donde estaban los templos, que cada cercado tenía un templo, también fueron ocupados por comunidades, por construcciones religiosas, por iglesias. Por ejemplo, el cercado de Aquiminzaque es la Plaza de Bolívar, la Catedral y el Convento de Santa Clara. El cercado del Hermano del Saque es San Ignacio, Santa Bárbara y el Arzobispado. Y el cercado de Quemuenchatocha, Las Nieves y el claustro de San Agustín. Eso sucede en todas las ciudades que tienen iglesias, y las iglesias de los pueblos igualmente eran lugares sagrados muiscas. Esto es muy interesante. Estas son las iglesias del centro de Popayán. Y ustedes ven exactamente aquí la misma relación de las líneas. Las azules son los lunisticios, las naranjas son los cuartos solares, las amarillas son los solsticios y los equinoccios, y las perpendiculares son los equinoccios, las perpendiculares. Pero hay una cosa muy interesante, muy interesante. Cuando vayan a Popayán, no dejen de volver a visitar esto que se llama la pirámide del Morro.
La pirámide del Morro, en el centro de Popayán, que aquí en relación con las iglesias está aquí en este sitio. Aquí está el Cerro de las Tres Cruces, aquí está la pirámide del Morro y aquí están todas las demás iglesias. Aquí está la catedral. Todas están muy cerca. Esta pirámide del Morro, según un estudio del Instituto Colombiano de Antropología, fue datada 1600 años antes de Cristo. Entre otras cosas, se encontraron ahí unas cosas que son sorprendentes, como por ejemplo un ánfora. Busquen ¿aló? ¿Sí? Hola, qué pena contigo. Es que, qué pena, se cortó un momento. ¿Ya puedes continuar? Pero que se devuelva para nosotros. Queda grabada para que yo no quede cortada. No lo podemos ver. Y se cayó aquí la señal, pero continúa. Nos perdimos un pedacito de lo que estabas diciendo, pero continúa. Bueno, entonces lo que estaba diciendo es que cuando vayan a Popayán, cuando vuelvan a Popayán, no dejen de visitar la pirámide del Morro, que de acuerdo con un estudio del Instituto Colombiano de Antropología, fue datada en el año 1600 antes de Cristo. Es decir, que tiene 3600 años de haber sido construida. Y una de las cosas más interesantes de esta pirámide es que es una pirámide triangular cuyos vértices tienen las direcciones exactas de las posiciones del Sol en los solsticios y en los equinoccios. Estos son solsticios, esto es la salida del Sol en el solsticio de diciembre y el ocultamiento del Sol en el solsticio de junio. La salida del Sol en el solsticio, perdón, este es de diciembre, este es de junio, la salida del Sol en el solsticio de junio y el ocultamiento del Sol en el solsticio de diciembre. Estos son los equinoccios, la dirección perfecta de la salida del Sol el 21 de septiembre y el 21 de marzo. Y este otro vértice es el eje norte-sur perfecto. Es decir, que el conocimiento que se tuvo para hacer una pirámide, además yo no he visto en ningún otro lado una pirámide de tres lados con estas características. Esto es una maravilla de obra de arquitectura, de ingeniería y de astronomía. Entonces, todas las ciudades, todos los centros históricos de las ciudades, de las ciudades nuestras, tienen toda esa memoria. Y habría que volver a resignificar en todas ellas esa memoria. Esto que voy a mostrar aquí son los puntos, esas mismas iglesias que dan una geometría en espiral. Si yo pongo esos puntos sin nombres, aparentemente esos puntos estarían totalmente desordenados, pero hay una línea que es una espiral que los une todos. Y eso es una constante en todo lo que tiene que ver con la lectura de los lugares sagrados en todos los territorios. Por eso la espiral aparece por todos lados, no solamente en las culturas americanas, sino en las culturas de todo el mundo. Una de las cosas que quiero explicar, porque siempre me lo han preguntado, es para el trazado del camino, de la caminata sagrada de las abuelas. Una de las cosas que yo hice fue colocar una malla, como la energía de los lugares sagrados se mueve en espirales áureas, de la misma manera que están localizadas las semillas del girasol. Entonces lo que hice fue colocar esa misma malla de la colocación, de la ubicación de las semillas del girasol, la coloqué sobre el territorio, generando esa malla y teniendo las 7 lagunas aquí, porque aquí aparecen aparentemente 5, pero en Siechas son 3. Entonces son 7 lagunas. Esas son las 7 lagunas de correr la tierra.
Sobre todo el territorio, entonces, coloqué esa malla de espirales áureas, llevándolas hasta el centro de la Plaza de Bolívar. Este centro que ustedes ven aquí es la Plaza de Bolívar. Es decir, llevando toda esa energía, como dicen los mamos. Los mamos dicen, toda esa energía viene a ese centro y en ese centro se soporta toda la estructura espiritual y de sostén de todo lo que está sobre la sabana de Bogotá. Ese dibujo representa eso. Y ese dibujo, si hacemos un zoom de ese centro, bueno, aquí están ya solamente las espirales que tienen que ver con cada una de las lagunas en un solo sentido. Entre otras cosas, esas 7 lagunas, que eso lo he contado muchas veces, pero de pronto hay alguno de ustedes que no lo ha oído. Aquí está Guatavita, aquí está Huasca, aquí están las 3 lagunas de Siecha, aquí está Ovaque y aquí está Tensacá. Esas 7 lagunas determinan la localización de los templos principales en la sabana. Este es el solsticio de junio desde la laguna de Guatavita, este es el solsticio de diciembre desde la laguna de Siecha y este es el cuarto solar desde la laguna de Huasca. En el corte de esas 3 líneas estaba el templo de la luna en Chía. Y el segundo templo en importancia del territorio, de este territorio de la ciudad de Bogotá, era el templo de Bosa, que tiene que ver con esa misma relación, desde la laguna de Siecha el solsticio de junio y desde la laguna de Ubaque el solsticio de diciembre. En el corte de esas 2 líneas está la iglesia de la plaza fundacional de Bosa, que reemplazó al templo Muisca de Bosa. El templo de Chía era un templo lunar, el templo de Bosa era un templo solar. Y si hacemos un zoom de esas espirales, entonces nos encontramos con las 27 iglesias. Las 27 iglesias. Y entonces lo que yo aquí traté de identificar era cómo esas curvas, cómo esas espirales tocaban esas iglesias. Y entonces lo que me da es que la laguna de Teusacá toca una iglesia, la laguna de Huasca toca 2 iglesias, la laguna de Guatavita toca 3, la laguna de Ubaque toca 5 y las lagunas de Siecha tocan 8 lagunas. Coincidencialmente, desde unas espirales auras nos está dando una lectura de relación de las lagunas con las iglesias en serie Fibonacci, que es la serie que está relacionada con la proporción áurea y que es la serie que tiene que ver con números enteros de las formas de la naturaleza, de la geometría de la naturaleza. Y hay otra manera, es, lo que estoy contando es cómo hay dos formas para encontrar la relación de los lugares sagrados con esas iglesias, ¿sí? Pero no es la única. Esta es muy compleja. Hay otra más sencilla, y es esta que les voy a mostrar. Esta otra forma es a través de líneas rectas. Esas líneas rectas se han trazado por todo el mundo y unen lugares sagrados. Son alineamientos de lugares sagrados a través de todo el mundo. A través de todo el mundo hay esa relación de lugares sagrados. Este plano está mostrando, una serie de lugares sagrados que fueron identificados por un antropólogo en el municipio de Huasca y que tienen que ver con esos alineamientos. Esto es el pueblo de Huasca, esto es la capilla de Siecha, estas son las lagunas de Siecha y esto es un sitio muy importante que se llama el Cerrito del Santuario, que queda entre la laguna de Siecha y la laguna de Huasca. Si uno traza, aquí hay marcados todos estos sitios ceremoniales, todos estos sitios de vivienda, todos estos cementerios, todos estos sitios de petroglifos y estos sitios de pintura rupestre, todos como lugares sagrados. Y si uno empieza a unir
a buscar esos alineamientos entre esa infinidad de lugares sagrados, lo que encuentra es que esos lugares sagrados dan una resultante y es que todos van a dar a la capilla de Siecha, o la mayoría van a dar a la capilla de Siecha. La capilla de Siecha, yo no sé si ustedes lo saben, yo lo he mencionado muchas veces porque hicimos una visita con uno de los mamos mayores de la sierra a esa capilla, y él lo que dijo es que allí, con anterioridad a la capilla, había un consejo de ancianos de todo el territorio muisca, en donde se tomaban todas las decisiones y se les ponía un sello a esas decisiones. Es decir, que la capilla de Siecha, a pesar de que hoy es igual, al igual que las capillas, las iglesias del centro histórico de Bogotá, es un edificio religioso católico. Hoy la capilla de Siecha no funciona como una iglesia católica, pero su arquitectura es eso, es una pequeña catedral, es una catedral en miniatura. Lo fundamental que hay allí no es solamente la lectura de esa arquitectura que hicieron que se hizo en la colonia, sino que es además la lectura de lo que hubo antes y esa memoria de lo que hubo antes, que es lo que tenemos que intentar resignificar. Aquí hay una línea clave que es esta. Aquí está la laguna de Siecha, aquí está la capilla de Siecha, y esta línea pasa por Sopó, por el cerro de Tibitó y termina en las minas de sal de Zipaquirá. Y hay una cosa muy interesante que tiene que ver con la arquitectura de esta capilla. Esta es la capilla de Siecha. Esta es la planta de la capilla de Siecha y la orientación que tiene esa capilla, porque me parece que la orientación en relación con la astronomía, la orientación es muy importante para estas iglesias y es una cosa que valdría la pena estudiar en esas iglesias del centro de Bogotá, porque indudablemente esa memoria también tiene que haberla, la luz tiene que entrar, la luz se para en determinados sitios, a lo mejor conscientemente eso quedó allí, pero no lo hemos mirado porque bueno, porque no era el momento de mirarlo probablemente. Esta es la capilla y esta es la línea, esa línea que les digo que viene de la laguna de Siecha y que va a las salinas de Zipaquirá. ¿Pasa algo? ¿Se oye bien? ¿Hay algún problema con el sonido o algo? No, todo bien. Bueno. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces una de las cosas que es interesante en esta capilla de Siecha es que el eje de la capilla está orientado, la fachada principal está orientada hacia la laguna de Siecha y el altar hacia la parte de atrás tiene que ver con la energía que viene de las minas de sal de Zipaquirá, del cerro de Tibitó, de Sopó. Entonces, una lectura que uno podría hacer de esto es que no es una implantación arquitectónica corriente, digamos, el que una iglesia se construya de esta manera. Una de las cosas que se hace con muchas de las iglesias es que no necesariamente están orientadas hacia el oriente, sino que tienen que ver con el santo, el día del santo del patrono de la capilla, hacia ese día en el que sale el sol. Algunas de las iglesias, muchas de las iglesias están orientadas, pero en la implantación urbanística que hicieron los españoles en Bogotá, eso es diferente porque se trazó una cuadrícula, que más adelante les muestro cómo es. En este caso, es muy interesante porque fíjense que el cura en el altar, estando aquí en el altar, está recibiendo toda la energía que viene de la laguna de Siecha, y los que están aquí asistiendo a la misa están recibiendo toda la energía que viene de las salinas de Zipaquirá. Consciente o inconscientemente,
esto realmente, como les digo, no es una implantación corriente para la arquitectura que se hizo durante la colonia. Es decir, que lo más seguro es que el templo, ese templo que tenía allí ese consejo de ancianos, en ese lugar tuviera esos alineamientos y que la capilla hubiera sido construida en relación con esas conexiones. Porque, por supuesto, las capillas fueron construidas sobre los lugares sagrados precisamente porque los indígenas seguían yendo a esos lugares sagrados. Y eso era lo que querían los curas, que los indígenas siguieran yendo para poderlos evangelizar y además para obligarlos a bautizarse para que pudieran entrar dentro de las iglesias. Entonces, esto lo quería mencionar porque también me parece muy importante. En relación con esta forma de encontrar la conexión que hay de los lugares sagrados con los lugares sagrados del territorio, de esa manera, con esos alineamientos, con esas líneas, fue que hicimos, digamos, la primera aproximación a la lectura del Observatorio Muisca del Parque de la 142, que para quienes no lo conozcan, esto es absolutamente maravilloso por toda la información que tiene. Parque de la 142 con 21. Ahí hay un pequeño parquecito de 2 manzanas con 24 monolitos que un antropólogo en el año 2003, un antropólogo de la Universidad de los Andes en su tesis mencionó que esto era un observatorio astronómico. Nosotros lo invitamos como conferencista en el año 2013 a que hiciera una conferencia sobre su tesis y que nos contara todo esto, y desde ese momento nos quedó sonando el tema del observatorio del Parque de la 142. A comienzos de este año hicimos un levantamiento topográfico y empezamos a mirar todos esos alineamientos que tenían esas 24 piedras y encontramos una cantidad de información porque esto realmente es un libro. Esas piedras son un libro. Son las abuelas también, entre otras cosas. Son esas abuelas que nos están diciendo cómo debemos caminar. Esas piedras que están allí en el Parque de la 142 tienen una información valiosísima y que hemos ido trabajando. Y entonces, cuando yo trazo estas líneas uniendo esas piedras y las proyecto a todo el territorio muisca, porque aquí está todo el territorio del norte, el territorio del Saque, aquí está el territorio del sur del Zipa, el Sol y la Luna, y aquí está todo el territorio de Saquencipá. Cuando yo proyecto todo eso a ese territorio, empiezo a encontrar toda la relación que hay con los lugares sagrados. Los alineamientos no fueron hechos aleatoriamente, no fueron hechos de manera aleatoria, ni fueron hechos por azar. Los alineamientos fueron hechos conscientemente para darle esa energía a esas piedras con esos alineamientos desde los lugares sagrados. Lo mismo que pasa con las iglesias. Todos los lugares sagrados están conectados entre sí a través de esas líneas. Y esas líneas generan una malla. Y esa malla es la que nos permite saber cómo son esas conexiones. El otro método es este método es mucho más sencillo. Son líneas rectas. Lo otro son espirales áureas. Es una malla de espirales áureas que es mucho más compleja de trazar y de mirar. Esta es más sencilla. Y esto fue lo que empezamos a trabajar con ese observatorio de la 142. Y eso nos ha ido generando caminos. Nos ha ido generando, empezando a descubrir una serie de caminos sagrados que hay en el territorio y que tienen que ver con esas espirales. Porque ya lo dijimos, la espiral es una forma natural de organización de los lugares sagrados, porque la energía de esos lugares sagrados se mueve en espiral. Y entonces empezamos aquí a encontrar una serie de cosas que nos muestran, no lo voy a explicar porque no tiene sentido, solamente les quiero mostrar así, muy por encima. Esto lo vamos a publicar en un libro, todo lo que hemos encontrado allí en ese observatorio,
en donde hay una lectura impresionante. Pero esto no solamente termina ahí, no solamente termina en los lugares que estamos trabajando y en los lugares que vamos a visitar hasta enero del próximo año, que ya tenemos una agenda de visita a lugares sagrados que tienen que ver con la lectura que nos está dando este observatorio y con la relación de esas piedras que están allí. Esas piedras las identificamos con unas letras y con unos números, están marcadas en el parque para que se facilite la lectura de esto y para que sepamos cómo es la conexión de cada una de estas piedras con esos lugares sagrados. Este es un sitio maravilloso. Esto nos llevará a esto, finalmente. Esto no lo habían visto, nadie lo había visto, nadie de ustedes lo había visto. Primero hicimos las espirales que aparecen atrás y luego seguí trabajando y ampliando las espirales en una fractalidad de espirales que cogen todo el territorio, porque antes aquí solamente habíamos trabajado hasta Suezca. Era lo máximo que habíamos llevado. Aquí estaba Siecha, aquí estaba Guatavita, aquí está Suezca, aquí está Ibiatá, aquí está La Esperanza, aquí está, bueno, no recuerdo. Y aquí está la Laguna Brava. Bueno, toda una serie de lugares que tienen que ver con esa lectura que estamos haciendo del territorio. Pero si yo coloco todo el territorio, esa lectura se amplía y aquí está Tota. Esto es Tota, esto es Tota, y estas espirales cogen todos esos lugares sagrados. Es decir que con sobrada razón, cada uno de estos lugares tenía un sabedor mayor encargado de su lectura, de su trabajo y de su manejo, porque esto es inacabable. Esto es inacabable, esto no tiene fin. Esto tiene toda la información que ustedes quieran. Esas 24 piedras de este pequeño parquecito de la 142,21 le dan a uno toda la información que uno quiera del territorio. Entonces, esto es impresionante. Aquí ya están esas espirales sobre el parque. Y aquí, bueno, relacionando, superponiendo todo lo que tiene que ver con eso que hablan los sabedores mayores de que la casa ceremonial es capaz de explicar el macrocosmos y el microcosmos. Entonces, aquí dentro de la fractalidad del territorio, lo que yo estoy haciendo es colocando, considerando que esas 24 piedras son una casa ceremonial, colocando todo el territorio muisca dentro de esa casa ceremonial, haciendo una lectura de esas espirales áureas y mirando esto no solamente en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, porque estas son espirales que se vienen hacia arriba y que al final lo que me están mostrando es que este observatorio que está exactamente equidistante entre el lugar donde estaba el templo de Chía y donde está la iglesia de Guadalupe, está exactamente en el centro. Lo que me está mostrando, imagínense esto como si fuera una pirámide que va subiendo y va subiendo hacia Chía y va subiendo hacia Guadalupe. Y en el centro está el observatorio. Es el punto de equilibrio, es el corazón. Siempre lo hemos visto. Miren, si ustedes miran el hombre de Vitruvio, que lo estoy trabajando, lo he dibujado con el hombre de Vitruvio, de Leonardo da Vinci, aquí está el corazón. Y ahí en ese corazón está ese parquecito. Ese parquecito es el motor de este territorio, mirándolo desde esta visión. Porque, por supuesto, si nos paramos en cada uno de los lugares, cada lugar se vuelve un ombligo. Ese ombligo ahí está marcado con esas geometrías. Y esa es la geometría que, bueno, aquí falta muchísimo, muchísimo, muchísimo por hacer. Hay muchísimo trabajo por hacer. Hay mucho por caminar. Hay mucho por investigar. Hay mucho por escribir, por reescribir, porque nosotros tenemos que reescribir nuestra propia historia, y eso es lo que tenemos que hacer. Fíjense, este parquecito, un parquecito con 24 piedras, toda la información que nos está dando.
Juan David Morales, que es el antropólogo que habló por primera vez de este observatorio, él es arqueoastrónomo y está trabajando. Yo estoy trabajando todo lo que tiene que ver con la geografía sagrada del territorio desde la información que nos da este parque, y él está trabajando todo lo que tiene que ver con la arqueoastronomía. Es decir, todos los alineamientos de esas piedras no solamente nos están mostrando lo que hay a nivel del suelo, sino que nos están mostrando la bóveda celeste y nos están marcando cosas en la bóveda celeste que tienen que ver con una información gigantesca relacionada con constelaciones, con estrellas, con los movimientos del sol, con los lunisticios, con infinidad de cosas. Bueno, esto es los alineamientos. Cuando yo hice lo de las espirales, para esta conferencia quise comprobar si realmente la información que me había dado con el trazado de esa geometría de espirales desde las 7 lagunas sagradas coincidía con la otra forma de trazado de esos alineamientos. Y efectivamente vuelve a salir la misma información. Lo que pasa es que sale una información inversa. Es decir, con las espirales, cada laguna me da las iglesias con las que está conectada. Y cuando lo hago con las líneas rectas, la información que me da es cada iglesia con los lugares sagrados que está conectado. ¿Sí? Es decir, la información es contraria. Una información viene de afuera hacia adentro, que es la de las espirales, y esta información va de adentro hacia afuera. Y las dos me dan la misma información de esa red de conexión de lugares sagrados. De lugares sagrados, aquí se ve, aquí están las iglesias. Nosotros hemos dicho que San Ignacio está, que San Agustín está relacionado con Guatavita. Aquí está. Es el alineamiento de San Agustín, con la catedral es Guatavita. Aguasca es las aguas con el Carmen. Asiecha es San Francisco con la Concepción. Ateuzacá es la Veracruz con la Sagrada Pasión. Aubaque es San Ignacio con Santa Inés. Es decir, que aquí la información se vuelve a cruzar y es exactamente lo mismo. Esto era lo que había originalmente. En ese centro histórico de Bogotá, eso era lo que había. Estaban los dos ríos, el río San Francisco y el río San Agustín. El río San Francisco, cuyo nombre original era el río Vicachá, y el río San Agustín, cuyo nombre original era Chiguachí, lo mismo que el Cerro de Guadalupe. Y había una serie de lugares sagrados que estaban desperdigados por allí entre esos dos ríos. Fíjense, aquí está la catedral. Perdón, aquí está la Plaza de Bolívar, esta es la catedral, el Sagrario, San Ignacio, esto es la plaza de el Parque de Santander con las 4 iglesias, San Francisco, la Veracruz y la Tercera, y la Capilla del Humilladero que estaba en ese Parque de Santander que originalmente se llamaba, o bueno, originalmente no, los españoles después lo llamaron el Parque de la Plaza de las Hierbas, porque allí los muiscas, como todo esto era yo lo llamo el cercado grande de los santuarios de Muisquita. Por supuesto que para las ceremonias que se hacían se necesitaban plantas sagradas, plantas medicinales. Entonces, este sitio del Parque de Santander, por eso se llama la Plaza de las Hierbas, porque allí continuaron yendo los indígenas a intercambiar sus plantas, y por eso se llama, ese es un nombre que también vale la pena recuperar, que es la Plaza de las Hierbas, y tener esa memoria de una plaza como una plaza de mercado en donde había infinidad de plantas, y supongo yo que eran plantas dedicadas
exclusivamente a los trabajos espirituales que se tenían que hacer en este lugar. Aquí vuelve a aparecer lo mismo. Miren ustedes, ahí hay una cantidad de puntos, y si yo vuelvo a trazar desde la catedral, desde la Plaza de Bolívar, una espiral, prácticamente pasa por la mayoría de todas esas iglesias. Queda una o dos sin que esa línea pase, pero podría trazar una espiral mucho más pegada y con seguridad me cogería esas iglesias que están faltando. Es decir, que esta geometría tiene que ver con lo que para los muiscas significaba toda esa energía y lo que era el significado de la serpiente, que era el conocimiento, era la sabiduría, pero también la energía de todos esos lugares sagrados. Eso mismo sucede con las 7 lagunas. Las 7 lagunas se pueden unir con una espiral. Aquí está Ubaque, Teusaca, Siecha, Huasca y Guatavita. Realmente lo que había allí, ahí no había, en toda esta zona del centro histórico realmente no había templos. Probablemente el único templo que había era el de la Plaza de Bolívar. Probablemente era el único. Lo demás eran piedras, como las piedras que uno puede ver en, bueno, no tan grandes como las de el Tunjo, pero sí piedras que representaban esos puntos y esos lugares sagrados. Y había una serie de caminos que los unían. Estaba el río Vicachá, estaba el río Chihuachí, y una serie de caminos que unían, que relacionaban todos esos caminos hasta llegar a Tensacá, hasta subir a Chihuachí. Bueno. Sin embargo, hay otra geometría que es importantísima. Cuando yo tengo esto y trazo esta línea, resulta que hay una línea que va desde el Parque de la Independencia hasta la Iglesia de las Cruces. Una línea recta, que es hoy la carrera séptima. Y que tiene que ver con lo que yo he llamado el camino de las estrellas, porque cuando yo cojo esta línea con esos puntos de las iglesias y superpongo las constelaciones, la línea recta que hay en el cosmos, que tiene que ver con Sirio, el cinturón de Orión y las Pléyades, y las superpongo al territorio, poner el cielo sobre la tierra, me une 13 iglesias. La iglesia de San Diego corresponde con las Pléyades, la iglesia de las Nieves corresponde con Aldebarán, la catedral del Sagrario y San Ignacio corresponden con el cinturón de Orión y las cruces corresponden con Sirio. Están exactamente ubicadas ahí. Une 13 iglesias. Esto era una línea importantísima. Tan importante que la cuadrícula que colocaron los españoles para hacer esa implantación urbanística sobre el centro de la ciudad no pudo borrar esa memoria. Es la carrera séptima. Y además es la memoria del territorio. Ese probablemente era un camino, ese era otro camino. Otro camino de las estrellas. Que además hay una cosa muy particular. Y es que si yo sigo trazando esa línea hacia el norte, termina dándome en el Parque Nacional. Y en el Parque Nacional, recuerden ustedes que cuando se hacen las manifestaciones, todas las manifestaciones, ¿de dónde a dónde van? Van del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Sí, es decir, es como si el territorio
Es como si el territorio, tratando de recuperar esa memoria de esas caminatas sagradas, requiriera de esa energía que hoy se mantiene a través del que la gente camine por allí. Camine por allí con un propósito. Esas son las caminatas sagradas. Caminar con un propósito. Bueno. Este es el recorrido que nosotros hacíamos, que hemos hecho siempre de la caminata sagrada de las abuelas. Que entre otras cosas, miren ustedes qué maravilla. Nos pusieron una cuadrícula sobre el lugar sagrado más importante de todo este territorio. Una cuadrícula que intentaba, que buscaba borrar la memoria del territorio ancestral muisca, porque esa cuadrícula no tiene nada que ver con nada. Es sencillamente una forma de apropiarse el territorio tratando de borrar toda la memoria anterior. ¿Qué estamos haciendo hoy? Hoy con esta resignificación de estos lugares sagrados, sencillamente lo que estamos demostrando es que no hemos perdido la memoria. Que estamos resignificando nuevamente estas iglesias desde lo ancestral, desde la memoria ancestral del territorio, que precisamente lo que busca es volver a darle a cada uno de estos lugares sagrados su esencia original. Porque indudablemente fue apropiada por la religión católica. Como dicen los mamos cuando van a la Catedral de Sal en Zipaquirá. Los mamos dicen, este sitio de la Catedral de Sal de Zipaquirá, no la catedral en sí, el lugar en sí mismo es impresionante, tiene una energía impresionante, pero desafortunadamente tiene una información que no es la información de la esencia original que debería tener. Eso mismo lo dicen en Monserrate, eso mismo lo dicen en Guadalupe, y por supuesto, eso mismo está en las iglesias del Centro Histórico de Bogotá. Es una información que fue impuesta a la fuerza, además a sangre y espada, a sangre y fuego. Entonces es una memoria que no es la memoria original. Cuando se hace la caminata sagrada, precisamente lo que se pretende es eso, tocar estos lugares, volver a reconectar esos lugares, estas iglesias con las lagunas sagradas y volver a restaurar toda esa red geométrica que une todos estos puntos, porque eso es lo que mucha gente está haciendo alrededor del mundo, reconectando esos lugares sagrados, volviéndose a conectar con estos lugares sagrados y activando estos puntos en relación con toda la malla y con toda la red. Eso es lo que hace esta caminata sagrada en el centro de la ciudad. Y una de las variaciones que estamos haciendo este año es que vamos a hacer un cambio aquí en este punto. Antes seguíamos acá derecho y ahora vamos a hacer un cambio. En la Candelaria bajamos a la Carrera Quinta y tocamos el Carmen. El Carmen es una iglesia poderosísima que tiene una cantidad de símbolos y de significados que vale la pena estudiar. Entonces, el Carmen está reemplazando a San Agustín. Las dos iglesias están relacionadas con la laguna de Guatavita. Entonces, el Carmen es la laguna de Guatavita y San Agustín, de todas maneras, haciendo el cierre en San Agustín, porque es que San Agustín tiene una energía muy oscura, una energía muy rara, a diferencia del Carmen y a diferencia de las aguas y a diferencia de la catedral, por ejemplo, aunque la catedral es pesadita también. Pero el Carmen es una iglesia muy especial y por eso este año la vamos a tocar. Entonces, el recorrido es este recorrido: Catedral, Plaza de Bolívar, San Ignacio, que es la laguna de Ubaque y es las Pléyades en la constelación de Tauro,
Continuar por la carrera sexta hasta el Parque de Santander, que el Parque de Santander tiene muchísima información. Como les digo, era la Plaza de las Hierbas, era la capilla del Humilladero, la primera capilla que se construyó en el territorio y que fue demolida cuando se hizo la ampliación de la Avenida Séptima. Y el Museo del Oro, por supuesto. El Museo del Oro que contiene toda una información muy, muy valiosa. Una información que tiene que ver con todas las piezas que pueden leerse como libros. Para nosotros el Museo del Oro no es un museo, es una biblioteca. Y cada pieza del Museo del Oro se puede leer como un libro. Entonces, lo que hay allí es todo el conocimiento de lo muisca. Después seguimos hacia la Veracruz, que es la estrella de Saurac en la constelación de Eridano, que Eridano es una constelación muy importante para los muiscas, era el río Eridano. Luego seguimos a la iglesia de San Francisco, tocando aquí el eje ambiental, que es el río Vicachá. San Francisco son las 3 lagunas de Siecha y es el cinturón de Orión. Luego seguimos aquí hacemos una parada sobre la carrera quinta en el río Vicachá, que es la energía que viene del Cerro del Sol. Subimos por el eje ambiental hasta Las Aguas, bajamos por la calle 19. Las Aguas es la laguna de Huasca y la estrella de Procyon en el Can Menor. Bajamos por la calle 19 y cogemos la tercera para luego coger la carrera cuarta hasta la iglesia de la Candelaria. En la ceremonia de correr la tierra no solamente se tocaban las 7 lagunas, se tocaban otros lugares que tenían una importancia muy grande en ese recorrido. No eran solamente las grandes lagunas, eran otros santuarios. Y dentro de esos santuarios entonces estaba el Cerro de Guayacúndor, que está al lado de la laguna de Ubaque, el Cerro de Tunjaque, que está detrás de la Calera, el Cerrito del Santuario, que es la única pirámide muisca que hay en el territorio, bueno, al menos la única que está identificada, que está en el mapa del municipio de Huasca, lo que les mostraba ahora, entre la laguna de Siecha y la laguna de Huasca. El Cerro de Catana, que es un cerro poderosísimo que está al lado de la laguna de Huasca, que es un templo, tiene una forma de templo con su cubierta, es impresionante, es poderosísimo, es el centro de ese territorio. Y eso lo tocamos en la piedra de Huitaca. Esa piedra de Huitaca por eso es tan poderosa. Y la hemos llamado la piedra de Huitaca porque está sobre el río Chihuachí y al frente del cerro de Chihuachí, de Guadalupe, que desde ahí es poderosísimo. Toda la energía que tiene hay que sentirla desde esa piedra. Y dicen los sabedores mayores que en esa piedra se colocaban las ofrendas a la madre Huitaca para el cerro de Chihuachí, para ese cerro de Chihuachí. Entonces, esa piedra también es muy importante y es una piedra que hay que cuidar, que hay que trabajar precisamente para ordenar en medio de todo este desorden que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Esta caminata sagrada tiene ese propósito, el propósito de ordenar el territorio, tocando los lugares sagrados y removiendo toda la malla de lugares sagrados del mundo entero desde el orden, desde el Tao. Para nosotros los muiscas, el sentido contrario a las manecillas del reloj es el Tao, y en el sentido de las manecillas del reloj es el Cao. O sea, es el equilibrio del Tao y el Cao, como el Yin Yang. Y fíjense que aquí todos los movimientos que hacemos en este recorrido siempre son hacia la izquierda.
no hay movimientos hacia la derecha. Porque lo que estamos haciendo es ordenando. Y eso es una de las intencionalidades que tenemos que tener dentro de ese recorrido. Ordenar, el orden. No más asesinatos de indígenas, no más deforestación, no más quemas, no más contaminación del agua. Todo ese es el desorden que estamos viviendo y el desorden que tenemos en nosotros mismos. Primero que todo, tenemos que ordenarnos nosotros para poder ordenar el territorio. Y de lo que se trata aquí es precisamente de eso. Ese es el objeto de la caminata sagrada. Muy bien, eso era lo que les quería contar. Si hay preguntas, me gustaría oírlas. Ahora sí. Se ha tenido una inquietud.